Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles en este último domingo de noviembre. Hoy es 30 de noviembre. Damos gracias a Dios por lo que fue este mes, por todo lo que nos ha venido enseñando en lo que va corrido de este año. Así es de que vamos de una vez a orar, a pedirle a nuestro Dios que como siempre nos dirija y nos ayude a entender su palabra y a hacerla parte de nuestras vidas. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este último día del mes de noviembre. Te damos infinitas gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros. Gracias por ser tan fiel, gracias por cuidar de nosotros y especialmente por sustentarnos en todas las áreas de nuestra vida, principalmente nuestra parte espiritual. Gracias por el mensaje que hoy traes a nuestras vidas. Yo ruego para que ese mensaje tú lo alojes en nuestro corazón y por favor te pedimos con toda devoción que nos ayudes a ser hacedores y no oidores olvidadizos de la verdad de tu palabra. Ruego por cada persona que hoy se está conectando a este canal para que sea tu Espíritu Santo, al igual que a mí, enseñándole, y aquellos que se encuentran en alguna situación de prueba o de dificultad, por favor ayúdales, sosténles y que ellos puedan permanecer en la esperanza que en ti y en tu palabra tienen. En el nombre de Cristo, amén. Bien, el pasado martes de esta semana me encontré con una publicación titulada El arte del engaño o el engaño del arte. Se trataba de una exhibición en el Museo de Valencia, España, organizada en diferentes secciones que presentaba las distintas maneras de engañar. Estas diversas formas de engaño van desde la atribución a artistas prestigiosos de simples copias o trabajos populares, la inserción de una firma falsa de un trabajo realizado sin ánimo de engaño, de copias de obras auténticas o falsificaciones al estilo de alguien, y en obras seriadas sobre papel, la impresión con procedimientos fotomecánicos de alta precisión, dice el artículo que acabo de leer de manera textual. Aquí obviamente habla de las copias que de diferentes formas se puede hacer en el área del arte. Pero en muchas áreas de nuestras vidas podemos ser también engañados por cosas que parecen legítimas, pero que no son más que una imitación. Alguien dijo con acierto: no me gustan las imitaciones, por más legítimas que parezcan. Por definición, una imitación es aquel comportamiento mediante el cual una persona de forma consciente o inconsciente imita los gestos, los patrones del habla o actitudes de otra persona. La imitación se observa a menudo en situaciones sociales, especialmente en compañía de amigos cercanos o familiares. La imitación suele producirse de forma inconsciente, ya que los individuos reaccionan ante la situación. Es habitual en las conversaciones, ya que los oyentes suelen sonreír o fruncir el ceño junto con el interlocutor, además de imitar en algunos casos su postura corporal o la actitud frente a determinado tema. En el plano espiritual también puede suceder, ya que por naturaleza, como seres humanos, tendemos a seguirnos los unos a los otros. Debemos elegir sabiamente. De hecho, la Biblia nos habla del tema de la imitación, tanto de manera positiva como de manera negativa. A principio del éxodo de Israel hacia la tierra prometida, miremos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Ubiquémonos por favor en el libro de Levítico, en el capítulo 18. Levítico capítulo 18, y los textos de hoy voy a leerlos en la Nueva Versión Internacional. El Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: yo soy el Señor su Dios. No imitarán ustedes las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, a donde los llevo.
no se conducirán según sus prácticas, sino que pondrán en práctica mis leyes y cumplirán cuidadosamente mis estatutos. Yo soy el Señor, su Dios. Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 13, versos 20 y 21, Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, escribió: El que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Al pecador lo persigue el mal, y al justo lo recompensa el bien. Como lo dice aquí Salomón, si nos relacionamos con gente sabia, nos van a contagiar de su sabiduría. Pero si nos juntamos con necios, eso nos va a hacer mucho daño y pagaremos tarde o temprano las consecuencias. Recordemos que, según las Escrituras, ser un necio no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual que podamos tener, o por tener un alto promedio en las calificaciones, o si entro a una universidad, o qué tan lejos puedo llegar en mi nivel educativo. Un necio, según la Biblia, es alguien que ha dicho en su corazón: no hay Dios, o que en su defecto vive en independencia de Dios. Si nosotros seguimos a las personas que rechazan a Dios, iremos por un camino equivocado. Es por esa razón que el apóstol Pablo animó a los creyentes de Filipos para que siguieran su ejemplo. Ubícate ahí, por favor, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versos 17 al 19. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino, dice el apóstol, es la destrucción. Su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y último texto para considerar: el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 6, versículo 12, les dice lo siguiente: deseamos que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Así que, por naturaleza, nosotros desde muy pequeños, desde niños, todos nosotros, todos los que pertenecemos al género humano, siempre tendemos a imitar las conductas, los gestos, los patrones incluso de vida de nuestros padres. ¿Lo recuerdan? Yo recuerdo muy bien esa etapa de mi vida. Uno como hombre quiere seguir el ejemplo de su papá, quiere tomar ciertas posturas. Incluso recuerdo tanto que cuando mi padre se afeitaba, yo siendo apenas un niño de 5 o 6 años, le decía que me dejara afeitar también, porque estaba imitando ese tipo de conducta o de acciones que veía repetitivas en él. La forma de hablar, la forma de interactuar, incluso los gestos y modales, todo eso son modelos al principio de imitación. Y como lo vimos en las Escrituras, se puede imitar de una forma positiva o negativa. Hoy el mensaje lo he titulado Una buena imitación. Como pudimos ver en los textos tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios no nos dice que no imitemos. Sí nos advierte que debemos tener cuidado y nos fijemos a quién estamos siguiendo. Desde luego estoy hablando desde el plano terrenal, porque nosotros los hijos de Dios, las hijas de Dios, por supuesto tenemos como nuestro referente a Jesucristo y deseamos y anhelamos poder seguir ese ejemplo. Pero como lo dijera el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Jesucristo. Pero vamos a examinar hoy dos personajes que están descritos en la tercera carta del apóstol Juan. Ubiquémonos allí, por favor. Tercera carta del apóstol Juan. Y él describe en primer lugar, en el capítulo 1, ubiquémonos allí hacia el final de las Escrituras, tercera de Juan.
Él describe a dos hombres particularmente. En los versículos 9 al 11, voy a leer no el texto de forma textual, valga la redundancia, sino a manera de paráfrasis. La primera persona que menciona aquí Juan en esta carta dirigida a su amigo Gayo, como dice capítulo 1, verso 1 de esa tercera carta, está hablando de Diótrefes. Dice, aquí tengo un resumen de 5 cosas que vemos en esos versículos del 9 al 11 de esta carta de Juan. Diótrefes se caracterizaba por su amor al protagonismo. Le gustaba ser el primero entre ellos. También se caracterizaba por su irrespeto hacia la autoridad apostólica, negándose a reconocer al apóstol Juan e incluso hablando mal de él. No sé si hasta esta segunda descripción estás pensando en alguna persona que tal vez conozcas que tiene ese tipo de conducta dentro de la congregación en la que asistes o dentro del círculo que tal vez tú te desenvuelves en el cristianismo. Pero también dice de Diótrefes que actuaba para obstaculizar a quienes deseaban dar la bienvenida a otros creyentes. Muy probablemente Diótrefes no tenía el don de la hospitalidad, pero el problema no era que no tuviera el don de la hospitalidad, el problema era que era un obstáculo para aquellos que sí lo tenían y que querían desarrollarlo, ofreciendo hospitalidad tanto a los propios como a extranjeros, que era una de las cosas que como hijos de Dios debían hacer. También Diótrefes se caracterizaba, como le estaba diciendo, por la falta de hospitalidad hacia otros creyentes e incluso dice la Escritura que intentó expulsar de la iglesia a quienes practicaban la hospitalidad. Hágame el favor, como diría por ahí alguien, ¿no? ¿Qué tal esta forma de vida que llevaba este hombre que desde luego tenía autoridad dentro de la iglesia, pero que lamentablemente se caracterizaba por todo este mal ejemplo, por esta conducta que no era buena imitar? Diótrefes, que por cierto significa alimentado por Zeus, representa a una persona que abusaba de su posición de autoridad en la iglesia, solamente buscaba su propio beneficio, sembraba división entre los creyentes y por supuesto de alguna forma obstaculizaba el trabajo de Dios para muchos. Escribe Juan en el versículo 11 de este capítulo 1, querido hermano, como les decía hace un momento, refiriéndose a Gayo, no imites lo malo, sino lo bueno. Y le dice Juan a Gayo y a nosotros, el que hace lo bueno es de Dios, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Prestemos mucha atención a lo que Juan está diciéndole a Gayo y a nosotros. No debemos imitar a una persona con su mala conducta o de mala conducta. No debemos imitar las acciones pecaminosas de una persona, por más de que se reúna con nosotros o que externamente muestre actos de piedad, pero que, como lo dice aquí de Diótrefes, muestra totalmente con sus palabras y en muchas ocasiones con sus acciones que ni siquiera es un verdadero creyente. Ahora, Juan explica que el que hace lo bueno o el que hace lo malo están tan solo mostrando lo que es su patrón de conducta. Describe a una persona que conoce. El que hace lo bueno es una persona que conoce, que desea y que se empeña en practicar el bien. En contraste, un creyente que aunque conoce la palabra de Dios y no desea y no practica el mal, dice aquí, no es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios, dice el versículo 11. Ahora Juan ha hablado con este mismo lenguaje en el Evangelio que lleva su nombre cuando dijo, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad porque no hay verdad en él.
Como recordarán, esas palabras que acabo de leer, las dirigió Jesús a un grupo de religiosos, de fariseos, que decían que eran creyentes, que eran descendientes de Abraham, pero Jesús les dice: no, ustedes no son ni siquiera creyentes, son de su padre el diablo, y lo que están haciendo evidencia que realmente no son de Dios, sino que están siendo dirigidos, están siendo controlados, están siendo influenciados por el demonio. Ser de Dios o ser del diablo describe claramente un vínculo, o lo que es igual a una relación, lo que significa que alguien que desea y decide hacer lo malo está rebelando bajo la guía de quien está, como acabo de leer en Juan capítulo 8, verso 44. Ahora, también es importante aclarar en este momento que hacer lo bueno no significa que me dará el mérito para ir al cielo. Recordemos que si nosotros estamos en Dios es porque Él nos amó primero, es porque Él nos buscó, porque Él nos reconcilió, primero nos redimió con la sangre de Jesucristo, nos reconcilió consigo mismo y nos hizo sus hijos. Ahora, tenemos claro, como también lo he explicado en otras enseñanzas, que las buenas acciones deben caracterizar a un hijo o a una hija de Dios, a alguien que realmente ha nacido de nuevo, como lo explicaba en el mensaje del domingo anterior. Si nosotros realmente hemos nacido, como lo explicaba de Nicodemo, del agua y del espíritu, entonces nosotros no solamente tenemos una transformación de nuestro corazón, de nuestro entendimiento, sino que se hará evidente en la forma en que hablemos y en la forma en que nos comportemos, no solamente dentro de una congregación local o dentro de un círculo donde se hable de la persona de Cristo o en un estudio bíblico. No, realmente si yo estoy en Dios, yo debo ser luz, como dice Jesús en Mateo capítulo 5, si lo recuerdan, cuando prediqué acerca del Sermón del Monte y esa analogía que hacía Cristo de que nosotros, como hijos de Él, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y recuerden que como luz debemos resplandecer en la oscuridad, dice ahí en Mateo capítulo 5, 16, para que las personas entonces glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y desde luego, las personas solamente podrán glorificar el nombre de Dios si nuestro comportamiento, si nuestra conducta es coherente con lo que decimos creer o en quien decimos creer. No somos perfectos, desde luego, pero sí, como hijos de Dios, como personas de buena conducta, desearemos imitar al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Recordemos además que este modelo de imitar debe siempre comenzar por la casa. Muchas veces uno ve personas con esa doble cara, por decirlo así, o esas personas de las que habla el apóstol Santiago son de doble ánimo, personas que son unas en una congregación, en un grupo de estudio bíblico o con un círculo donde se está hablando de la palabra de Dios, en cualquier escenario, pero son totalmente otras con su familia, con su cónyuge, con sus hijos y en el lugar donde de pronto habitan o trabajan. Nosotros entonces hemos sido llamados a tener esa característica. Eso es lo que nos debe distinguir como hijos de Dios. Y dice Juan, y quiero volver a puntualizar esto al final del versículo 11, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Ahora, aquí el lenguaje o el término ver a Dios en el original, en el griego, está hablando de conocer. Podríamos decir entonces, el que hace lo malo realmente no ha conocido a Dios y por esa razón no puede practicar las cosas que Dios ya había preparado para todos sus hijos e hijas. Ahora, el contraste de Diótrefes es Demetrio, de quien Juan afirma lo siguiente. Vamos de nuevo a tercera de Juan, capítulo 1, verso 12. Y vamos a ver a este otro hombre. Dice el versículo 12 de esta tercera carta de Juan, capítulo 1. En cuanto a Demetrio, todos dan
buen testimonio de él, incluso la verdad misma. También nosotros, dice Juan a Gayo, lo recomendamos. Y bien sabes que nuestro testimonio es verdadero. Demetrio significa o pertenece a el nombre de Demeter, que era la diosa griega de la agricultura. Esto nos lleva a pensar que muy probablemente Demetrio había crecido en un hogar donde se adoraba tal vez dioses paganos. En ninguna otra parte de la escritura se menciona a Demetrio, pero es seguro por la conducta, por el ejemplo de Demetrio, que desde luego creyó en el Evangelio de Salvación, en lo que había escuchado hablar de Jesucristo, y se conducía, como dice aquí en este versículo 12, con un excelente testimonio. Antes de seguir, quisiera animarles a cada uno de ustedes, porque tal vez muchos de nosotros venimos orando por miembros de nuestra familia, tal vez hermanos, tal vez tú estás escuchándome y estás orando por tu cónyuge, por tu papi, tu mami, o por familia cercana o amigos entrañables que apreciamos profundamente. Debe ser esto una luz de esperanza para todos nosotros. No se nos dice cómo Demetrio llegó a conocer a Cristo, pero se nos dice que sí fue alguien que lo conoció y que, como ya lo puntualicé, era un hombre que resplandecía o que realmente hacía una gran diferencia. Era totalmente opuesto a lo que leímos de Diótrefes, este hombre Demetrio. Continuando con el versículo 12 de este capítulo 1 de Juan, dice Juan que todos dan buen testimonio de él. Podemos decir que era un testimonio de confiabilidad, que era un testimonio de alguien que se caracterizaba por hacer siempre lo correcto y que era alguien de un testimonio de integridad. Sabemos lo que significa integridad, ¿verdad? Integridad es ser uno. Realmente el término íntegro viene de esa raíz, de uno, algo que es indivisible, algo que es inmodificable, algo que no puede dividirse. Eso es integridad. Demetrio demostraba integridad en todo lo que hacía. Miren lo que dice el Salmo 15 en los versos 1 al 3. Acompáñame a ese texto, por favor. Salmo 15, versículos 1 al 3. Dice el salmista: ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino. Este pasaje describe a alguien de integridad, como lo dice aquí, de conducta intachable. Ese era Demetrio, totalmente opuesto a lo que leímos de Diótrefes, ¿verdad? Diótrefes no era justo, no era un corazón que hablaba la verdad, no era alguien, al contrario, calumniaba al mismo apóstol Juan y era tropiezo, como decimos en el argot popular en el cristianismo. Era tropiezo y causaba, dice aquí, desgracias a sus vecinos. Yo quisiera preguntarte, estimado amigo o amiga, ¿con quién te identificas? No por lo que creas de ti, porque todos sabemos cómo somos realmente. ¿Cuál es el concepto que tienen las personas de nosotros? Nuestra propia familia nuclear. ¿Cuál es el concepto que tienen nuestros vecinos? O las personas que nos ven o nos escuchan hablar, o las personas que saben que somos parte de la iglesia cristiana. ¿Nos consideran personas de buena conducta? ¿Consideran que lo que hablamos realmente siempre busca la edificación, como dice Efesios? Las personas que nos conocen
confían en nosotros, nos buscan para un consejo, para tal vez hablar de un tema determinado sin temor a que los dirijamos mal o no tengamos la certeza por dónde conducirles. Eres una persona que procura hacer siempre lo que es correcto independientemente de las circunstancias o de la conducta de otros, porque muchas veces, amigos, amigas, actuamos más porque otros no lo hacen, olvidando, ignorando que nosotros, como dijo Pablo y lo repito, Pablo tuvo ese valor, pero sobre todo esa tranquilidad y seguridad en decir: imítenme a mí como yo imito a Jesucristo. Y así era Demetrio, era un hombre digno de imitar porque hacía lo correcto. Juan no dudó en recomendar a Demetrio. Ahí lo dice textualmente, nosotros mismos lo recomendamos. ¿Saben? Esto es algo muy difícil de decir, lo que voy a decir, pero a veces es tan difícil recomendar personas, aun cuando uno sabe que están conociendo o que conocen de la palabra del Señor, independientemente de que vayan a un lugar u otro, ese no es el punto, pero que conocen la Escritura, que la han estudiado, que han entendido el mensaje y cómo la palabra debe ser un agente transformador en nuestro corazón, no para mostrar una falsa piedad, no es un llamado a la hipocresía o a mostrar una falsa cara, sino realmente de lo que hay en nuestro interior. Pero lo que quería decir es que es muy difícil, ¿verdad? Muchas veces a uno le preguntan, ¿conoces a una persona que pueda trabajar aquí o a desarrollar cierta labor? ¿O conoces a una persona que de pronto pueda prestarme un servicio a nivel locativo, qué sé yo? Alguna vez alguien decía, no fue alguien recomendado por mí, pero alguna vez alguien que necesitaba un servicio de plomería me llamó. Nosotros estábamos empezando a enseñarle la palabra de Dios con Pili, estábamos empezando nuestros estudios de conociendo a Dios desde Génesis, y esa persona me dice, Richard, ¿tú conoces de pronto un buen plomero? Alguien en el cual se pueda confiar. Eso sí te agradecería que no sea creyente, que no sea cristiano. Imagínate. Yo quedé frío y cuando le pregunto, pero ¿por qué pones como esa condición de que no sea cristiano? Y me dice, no, es que alguna vez en la iglesia donde yo asistía, alguien me recomendó a una persona para que me hiciera unos arreglos locativos, y esta persona se llevó parte del material, hizo el trabajo muy pero muy mal. Luego lo llamé para que me respondiera o para que corrigiera y se enojó y dijo que si quería que le corrigiera eso que había quedado defectuoso tenía que pagarle más, y terminó siendo un pésimo testimonio. No va a ser una persona confiable, ¿verdad? Difícil, es imposible que uno pueda recomendar a personas con ese tipo de conducta o con ese mal testimonio. Y así podemos citar muchísimos ejemplos. Saben que con muchas personas que hemos comenzado a estudiar las Escrituras, algunas vienen muy lastimadas porque de pronto recibieron un maltrato, no solamente de un líder como pasaba con Diótrefes, sino de pronto de personas que servían dentro de una congregación local. Es duro hablar de esto, es difícil, pero es una realidad, y por eso nosotros siempre decimos a las personas que no debemos poner la mirada en las personas, definitivamente todos. Yo soy una persona falible, yo puedo fallar, yo cometo errores como cualquier ser humano, y por eso como hijo de Dios y como siervo de Cristo siempre le digo a la gente, yo no soy perfecto, también nosotros cometemos errores, y como cualquiera de ustedes, también lucho con mi carácter y con muchas áreas de mi vida. Eso lo reconozco públicamente, pero sé que Dios ha venido transformando mi ser interior y sé que debo hacer las cosas como para Dios y siempre procurar dejar el nombre de Cristo, como lo dije en ese texto de Mateo.
para que la gente realmente glorifique y más bien no diga que nosotros somos personas no confiables o personas que no se pueden recomendar. Así que aquí tenemos entonces dos personas, ¿verdad? Tenemos a Diótrefes, un muy mal ejemplo del cual Juan desafortunadamente tiene que decirle a Gallo: no imites ese mal ejemplo, no lo mires a él a manera de paráfrasis, más bien fijémonos en personas como Demetrio, y por eso Juan lo da como un referente de una persona íntegra, de gran responsabilidad y en el cual se puede realmente confiar. Este mensaje hoy lo doy precisamente para que nosotros, todos los que estamos caminando con Cristo, tengamos siempre nuestra mirada en Él. Todos podemos fallar, pero Cristo jamás fallará. Cristo es la persona más fiable porque Él, incluso sin que lo conociéramos, nos buscó, nos llamó, nos redimió, nos reconcilió con el Padre, y como lo enseñaba el domingo anterior y hace 15 días, aún ora por nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días. Así es de que todos los que tenemos conocimiento de la palabra de Dios tenemos el mismo grado de responsabilidad. Tenemos una voluntad que debemos obviamente permitir que sea direccionada por Dios para no ser como Diótrefes y más bien tener una conducta intachable como la de Demetrio. En Proverbios, para finalizar, 1:33 nos dice nuestro Dios: aquel que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor de mal alguno. Así es de que imitemos lo bueno. Esta es una muy buena invitación que debemos seguir, la de Demetrio, y poder entonces de esa forma también ser referentes en un mundo que necesita urgentemente escuchar a Dios. Padre, te damos gracias por este mensaje, gracias por lo que nos enseñas en esta mañana. Gracias porque tú lo dejaste en tu palabra, inspiraste a tu siervo Juan para que nos enseñara, pues, por medio de la escritura, esos dos ejemplos, ese buen ejemplo a imitar. Ayúdanos, Señor, a poder también ser personas que otros quieran imitar, Señor. No porque seamos perfectos, sino porque realmente en medio de nuestras debilidades reconocemos que solo el poder de Cristo puede transformar en nosotros aquello que nadie más puede transformar. Que estamos en un constante proceso, en un continuo cambio, y que solamente podremos llegar a la perfección cuando abandonemos este mundo y este cuerpo, cuando nuestros cuerpos realmente sean transformados y glorificados. Ahí entonces podremos hablar de perfección. Pero mientras tanto, ayúdanos, Dios, a poder, como Demetrio, ser un buen ejemplo para aquellas personas que están comenzando a caminar contigo, a conocer de tu palabra. Guárdanos, por favor, de ser tropiezo de alguna de esas personas, porque tu palabra claramente nos ha enseñado, y lo compartía meses atrás, que vendrán tropiezos para la persona, para muchas personas, pero hay de aquel que sea tropiezo para alguno de los pequeños. Ayúdanos, por favor, y sella este mensaje en nuestro corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, si este mensaje te edificó, que estoy seguro que sí, compártelo con tus contactos, con tu familia, con tus allegados. Aquí solamente coloca compartir y ya inmediatamente el link irá a cada persona para que escuchen la enseñanza. Inscríbete a este canal si no lo has hecho. Tú sabes que lo que pretendemos es poder difundir estas enseñanzas por todo lugar donde puedan llegar y puedan también enseñarle a muchos como nos está enseñando a nosotros. Agradecemos muchísimo el apoyo que en todas las direcciones de este ministerio que desarrollamos con mi esposa Pili. Y un último mensaje: el 14 de diciembre estamos muy alegres porque el 14 de diciembre vamos a tener nuestra reunión presencial. Vamos a despedir este año 2025 agradeciendo a nuestro Padre Celestial por todas sus bondades y compartiendo los abrazos, el saludo y adorando juntos al Señor en espíritu y en verdad. Si tú quieres asistir, escríbeme aquí en la caja de comentarios y te diré exactamente el lugar y la hora en la cual nos reuniremos y te daré más detalles. Nos gustaría contar con tu asistencia. Nos vemos el próximo domingo.
día 7 de diciembre, para seguir compartiendo la verdad de nuestro Dios. Pili y yo les enviamos un caluroso abrazo y créannos que cada mañana están en nuestras oraciones y ocupan un lugar muy importante en nuestro corazón. Hasta pronto entonces, cuídense mucho y que el Señor continúe bendiciéndoles.